Buenas noches a todos. Hoy con el tema El tesoro escondido. Vamos a compartir esta última sesión del año 2024. Voy a leer el libro de San Mateo capítulo 13, el versículo 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Solamente un versículo vamos a compartir en esta noche. La verdad es que para mí el haber conocido el Evangelio en el año 2011 ha sido un cambio, ¿no?, de vida radical. Principalmente yo no era una persona que leía, no solamente la Biblia, sino que no tuve interés de la lectura, ¿no?, de los libros. En la escuela me costó mucho para poder terminar de leer los libros que nos asignaban en la escuela. Y la verdad es que nunca tuve una Biblia en mi casa, ¿no? Nunca nosotros tuvimos la Biblia. Lo más cercano a la Biblia que yo pude tener era un Nuevo Testamento, que era un libro pequeñito de color azul, que creo que nos regalaron en la escuela. Pero sobre el tema de la lectura bíblica nunca tuve yo interés, menos de la lectura en general. Pero en el año 2011, cuando participé en el Campamento Mundial de Buenos Aires, en Argentina, tuve la oportunidad de escuchar por primera vez acerca del Evangelio, o sea, acerca del perdón de los pecados. Y aceptando el Evangelio en el año 2011, yo he creído en Jesucristo, quien llevó mis pecados. Llegué a tener la fe en la obra de Jesús, quien llevó todos mis pecados. Entonces empecé a llevar una vida muy diferente, porque cuando yo regresé del evento en Buenos Aires, Argentina, cuando regresé a Santiago de Chile, tuve un deseo, tuve siempre el deseo de leer la Biblia. Porque precisamente en ese evento, en ese campamento mundial en Buenos Aires, nos han obsequiado una Biblia. Entonces, esta Biblia ha sido la primera Biblia que yo tuve. Era una Biblia que se llamaba la Biblia Edición Promesas. Obviamente era del tipo de la Biblia versión Reina Valera 1960. Entonces, de a poco empecé a leer la Biblia. Me dijo el pastor que lea primero el Nuevo Testamento, desde San Mateo en adelante, por lo menos 5 veces que lea, y después de haber leído 5 veces que pueda leer la Biblia completa. Entonces yo leía la Biblia y para mí era descubrimiento tras descubrimiento. Mientras iba leyendo la Biblia, iba recibiendo muchas promesas de Dios. Y habían algunas palabras que obviamente no podía comprender, pero otras que llegaban a mi vida como promesas, ¿no? Pasando 2 años, finalmente por la guía de Dios, por la guía de la iglesia, pude ingresar al seminario y me volví seminarista en la iglesia y empecé a aprender acerca de la vida de fe. También tuve que aprender acerca de mí mismo, ¿no? Porque estando en el seminario, yo podía descubrir mi verdadero corazón, ¿no? ¿Qué tipo de persona era yo? No era una persona tan buena como pensaba, porque compartiendo con otros y viviendo con otros, conviviendo con otros, tuve muchos conflictos, tuve a veces disensiones, a veces tuve peleas, discusiones. Entonces pude observar un poco acerca de mi carácter. Entonces podía Dios mostrarme mi ser, que era malo, ¿no?, perverso y engañoso. Entonces la iglesia me ha enseñado muchas cosas. Entre ellas, la iglesia me enseñó cómo tengo que vivir, ¿no?, o de qué manera tengo que andar en este mundo. Desde el tiempo de levantarme hasta el horario de acostarme, también la comida. Y tenía que comer lo que la iglesia me ofrecía, ¿no? Entonces, no es que estaba en mi casa y comía lo que quería, sino que la iglesia me decía así y asá, ¿no? Depende de la iglesia, yo podía comer esto, otro. Entonces empecé a aprender acerca de la disciplina y también acerca del mundo del corazón de Dios, también acerca de mi propio corazón. Pasando el tiempo, me convertí en evangelista en el año 2018. Luego
me casé en ese mismo año con mi esposa en la ciudad de San José de Costa Rica, y luego nació mi primer hijo Enoch el 2019, y el 2022 nació mi segundo hijo Elías. Entonces, estando en la iglesia pude ver que realmente el haber descubierto el evangelio, este evangelio que estaba escondido de mi vista, para mí ha sido verdaderamente un tesoro, ¿no? Un tesoro, porque por medio de haber recibido la salvación, parecía que todo estaba contenido en eso. O sea, después de recibir la salvación, pasaron los años y pude ver que en el evangelio estaban todas las cosas para mí. Eso es un tesoro, ¿no? Es decir, que en el evangelio estaba mi esposa, estaban mis hijos, ¿no? Estaba mi vida, ¿no? Mi vida como ministro. Y hoy en día estoy en Chile, estoy junto al pastor Juan Kim, él es mi pastor acá en Chile. Yo recibo, ¿no?, la dirección de él, pues, digamos, él me enseña también, me guía, también recibimos mucha bendición por él. Mi familia también recibe la bendición por la vida del pastor, ¿no?, de los pastores. Entonces yo puedo observar que dentro de lo que yo escuché, o sea, dentro del evangelio que recibí, Dios había incluido todas las cosas. Es decir, que es equivalente a una semilla que usted planta, digamos, en la tierra, y luego esta semilla, cuando se abre, brota, y luego se forma el tronco, y luego se forman las ramas, y luego se forman las hojas y los frutos, ¿no? Entonces, el evangelio, hermanos, viene a ser un tesoro realmente para nuestra vida, porque dentro del evangelio están todas las cosas. Obviamente está nuestra salvación, está lo que hemos sido justificados, lo que hemos sido santificados, lo que hemos sido limpios de nuestros pecados, y por ello heredamos la vida eterna. Pero además, insisto, dentro del evangelio está nuestra vida, está nuestra salud, está nuestra familia, está todo el desarrollo de nuestra vida dentro del evangelio. Entonces, esto, si no es un tesoro, entonces, ¿qué es? Acá en el versículo 44, lo que hemos leído hoy, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ya este hombre encontró un tesoro. Entonces, ¿de qué sirven las cosas que él tiene ahora? Todas las cosas que él digamos, posee, no llega a ser nada comparado con el tesoro que encontró. ¿No es así? Entonces, ¿será fácil para esta persona despojarse de las cosas de él? Será muy fácil despojarse de las cosas que tenía antes. Pero si en el caso que antes de encontrar el tesoro escondido, obviamente, que estaba escondido, tenía muchas cosas, muchas riquezas, claro, tal vez balanceando va a preferir las cosas antiguas. Pero imagínense un tesoro. El tesoro es, o sea, digamos que es una enorme cantidad de oro o, digamos, de plata, piedras preciosas que me servirán para toda la vida que resta. ¿No es así? Entonces, el tesoro escondido, hermanos, viene a ser el santo evangelio. Realmente Dios nos ha dado el evangelio, Dios nos ha dado esta bendición. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos junto con Dios, para que nosotros podamos llevar una vida realmente, digamos, con Dios. ¿Es correcto? Entonces vamos a ver una palabra acá, el libro de Segunda de Corintios capítulo 4. Veamos acá, Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7. Ya leamos primero el versículo 6. Segunda de Corintios 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, es la faz de Jesucristo. Ya el versículo 6 nos habla acerca de el evangelio. Dice que es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, en el corazón nuestro estaba el pecado, estaba la condenación, estaba la culpa por el pecado. Pero Dios dijo que hizo resplandecer la luz.
Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, hemos obtenido la salvación, es decir, hemos pasado de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, hemos pasado a la luz, o sea, al santo evangelio, a la justificación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Ahora leamos el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya, este tesoro, hermanos, aparece acá en el versículo 7. ¿Qué es este tesoro? Esto es el evangelio, es la salvación, es lo que hemos recibido, ¿no? Es un tesoro porque con esto nosotros podemos realmente vivir en este mundo. Por el evangelio podemos vivir en este mundo, podemos realmente encontrar todas las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra. Acá el versículo 7, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. O sea, el evangelio, esta verdad, este conocimiento que hemos obtenido es un tesoro, pero ¿en qué está contenido? En vasos de barro, dice. Entonces, ¿qué son los vasos de barro? Hermanos, ¿a qué se refieren los vasos de barro? Ya se refiere a nosotros, ¿no? Nosotros somos vasos de barro. Dentro de nosotros está el tesoro que es el evangelio. ¿Entienden ustedes? Entonces, ¿por qué no es un vaso de plata? ¿Por qué no es un vaso de oro y dentro del vaso de oro está contenido el tesoro? ¿Por qué? Porque dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. O sea, que nosotros podamos reconocer realmente a Dios. Ah, por Dios, es que yo puedo obtener esto, puedo recibir esto otro. ¿Entienden ustedes? Por eso que el vaso debe ser de barro. Es un vaso muy frágil, además no tiene un gran valor. O sea, este cuerpo, hermanos, o nuestra vida, nuestro cuerpo, realmente es un cuerpo frágil, es un cuerpo débil, pero dentro de nosotros está el tesoro. Eso está escrito, ¿no? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el tesoro, ¿no?, de la verdad, del evangelio que hemos recibido, aunque está en nosotros, pero nosotros mismos somos como vasos de barro. Solamente nosotros estamos conteniendo el tesoro. ¿Para qué? Para que ninguno se jacte, ¿no? Para que ninguno se enorgullezca. ¿Ustedes saben cuál fue la razón por la cual Satanás se ha enorgullecido? Lucero se enorgulleció. Porque era un ángel hermoso, dice, precioso, acabado de hermosura, perfecto, dijo que era, ¿no? Muy sabio. Entonces, por causa de eso, el ángel de Dios, Lucero, se enalteció delante de Dios y luego quiso ser igual a Dios, o sea, quiso tener la misma posición de Dios. Pero Dios a nosotros, ¿cómo nos llama? Vasos de barro, es decir, que son vasos insignificantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor no está en nosotros, sino está en lo que está. O sea, el valor no es que somos nosotros como ser, sino que está en nosotros contenido el tesoro. Este tesoro es el Santo Evangelio. ¿Comprende lo que digo? Es el Evangelio que está dentro de nuestro corazón. Versículo 7 dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice. O sea, la excelencia del poder. Nosotros, ¿a quién podemos glorificar? ¿A quién nosotros podemos alabar? Es a nuestro Dios. No podemos jactarnos de algo que nosotros hemos hecho, sino que podemos realmente exaltar a nuestro Dios, porque Él nos ha permitido conocer el tesoro que estaba escondido. Muchas personas hoy en día están viviendo sin conocer el tesoro de Dios. ¿Cuál es el tesoro de Dios, hermanos? Es el Santo Evangelio. Es el tesoro escondido de Dios. Pero una persona, si lo halla, si lo encuentra y puede realmente conocer que es un tesoro, entonces podrá fácilmente despojarse de las cosas propias, ¿sí? Me refiero a las cosas propias. Cuando hablo de cosas propias me refiero a su razón,
su punto de vista. Sí, algunos, ¿no? Algunos, siendo ministros del Evangelio, siendo pastores, a veces se despojan de su vida entera, ¿no? Es decir, que dejando a veces su trabajo, dejando, digamos, las riquezas que tenían, entonces se convierten en personas que sirvan al Señor, en personas que se conviertan en ministros del Evangelio. Entonces, esto también, hermanos, es por el llamamiento de Dios. O sea, Dios tiene que permitirles a ustedes el llamamiento espiritual. O sea, darles a ustedes la plena certeza de que el Señor desea utilizarles como ministros del Evangelio. ¿Entienden? Por eso volvamos al libro de San Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice. Está escondido en el campo, pero dice que un hombre lo halló, lo encontró, aunque está escondido, pero lo encontró. ¿Cómo lo encontró? No sabemos, pero él tuvo la sabiduría, podemos decir, la capacidad, ¿no? O la manera de descubrirlo, ¿no? Alguien puede pensar así. Pero dice que teniéndolo lo esconde otra vez y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, dice. Entonces, este lugar, y para nosotros viene a ser el lugar de la bendición. O sea, donde nosotros podamos caminar junto con Dios, ese es el lugar de la bendición. Porque en ese lugar podemos recibir las cosas que vienen de Dios. Podemos recibir las cosas que vienen por Dios. Hoy al mediodía hemos escuchado la promesa del año nuevo. Todos los años el fundador de la misión Buenas Nuevas, desde que yo tengo memoria, desde que estoy en la iglesia, él da un mensaje de año nuevo, una palabra, que eso después se convierte en la promesa de Dios para la misión, o sea, para la misión a nivel global, a nivel mundial. Esta vez el pastor Oxupar, quien es el pastor fundador de nuestra iglesia, nuestra misión, él había leído la palabra de San Mateo capítulo 2. Veamos un momento. San Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya, esta palabra, hermanos, es una palabra que hemos compartido en otras ocasiones. Pero en esta oportunidad el pastor lo que ha dicho es que Jesucristo nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, que es un rey, ultra, ¿cómo decir? Corrupto, además una persona muy malvada, ¿sí? Y que finalmente Jesús nace en esta época. Es una época oscura, difícil, compleja. Pero el versículo 3 dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando el rey Herodes se entera del nacimiento de Jesús, se turba, dice. Y no solamente él, sino que toda la ciudad de Jerusalén estaba turbada. Entonces el pastor estaba hablando sobre este punto. En esta época también podemos decir que es una época complicada, compleja, pero eso no impide el nacimiento de Jesús. Aunque es una época mala, es una época realmente de oscuridad, donde hay muchos problemas en el mundo, donde muchas personas realmente están viviendo con la maldad, pero realmente Jesucristo no tuvo problema de nacer en esa época. No era ningún problema para Jesús nacer. ¿Entienden? Entonces en este tiempo también pareciera que la gente no puede creer en Jesús, pareciera que la gente no tiene interés en la obra de Jesucristo, pero en medio de gran oscuridad de este mundo, Jesucristo desea nacer en el corazón de las personas. Entonces yo, escuchando esta palabra, podía sentir que en el año 2025, si nosotros creemos en esta promesa, aunque el mundo está andando con muchas cosas, ¿no?, distintas al proyecto de Dios, la voluntad de Dios, pero entre las personas que viven en este mundo, que habitan esta tierra, en ellos también Jesucristo va a nacer. En ellos también Jesucristo quiere nacer. En ellos también Jesucristo quiere obrar con poder. O sea,
No vamos a mirar la situación, por mucho que la situación sea mala, negativa, oscura, difícil, pero no importa, Jesucristo va a nacer en el corazón de las personas. Eso incluye nuestras familias también, ¿no? Las personas que están cerca nuestro, amigos, que ustedes cuando lo ven, ay, ¿será que este alguna vez va a escuchar la palabra? ¿Será que este alguna vez va a creer en Jesús? Pero para Jesús no era ningún problema el ambiente del tiempo de Herodes, sino que él, por la promesa de Dios, por la profecía bíblica, Jesucristo nace en este mundo. De la misma manera, hermanos, en esta época, en este año 2025 que ya está a punto de comenzar, por lo menos en Chile, en unas 2 horas más ya estaría comenzando el año 2025 oficialmente. Nosotros vamos a ver con esperanza, ¿no? El mundo pareciera que nadie tiene interés, nadie quiere escuchar la palabra, pero en este año 2025 muchas personas escuchando acerca del nacimiento de Jesús, ya mucha gente podrá realmente volver a Dios, podrá obtener la esperanza de la salvación, podrá obtener este verdadero, o sea, tesoro. Porque el Evangelio, hermanos, es el tesoro de Dios. Vamos a pensar como el tesoro de Dios que quiere darnos a nosotros. A los hermanos que ya han creído en Jesús, ya este tesoro a ustedes les pertenece. El Evangelio es el tesoro de Dios. Pero está alojado en el vaso de barro. Este cuerpo, ¿no?, débil, ¿no?, es un cuerpo frágil. A veces ustedes se equivocan, a veces ustedes cometen errores. Pero el tesoro contenido nadie lo puede quitar, nadie lo puede sacar, nadie nos puede despojar este tesoro. Por eso si ustedes realmente confían en que el Evangelio es el tesoro de Dios, entonces para ustedes no habrá algo más grande que el Evangelio en este mundo. Dentro del Evangelio está su familia, dentro del Evangelio está su economía, dentro del Evangelio está su trabajo, dentro del Evangelio está la educación de sus hijos, dentro del Evangelio está su sustento diario. Todas las cosas están contenidas. ¿Por qué? Es un tesoro. Si no fuera un tesoro, entonces, ¿cómo puede ayudarnos para la vida en este mundo? Entonces, sean ustedes hermanos, sean ustedes ministros, sean ustedes diáconos de la iglesia, ancianos de la iglesia, o líderes de sector, o hermanos, digamos, de la iglesia, pero en ustedes ya habita el tesoro escondido. Este tesoro es el Santo Evangelio. Espero que ustedes consideren como el tesoro para su vida y no solamente tengan por bien para ustedes, sino también quieran que otros también descubran el tesoro. No es que usted tiene que compartir parte de su tesoro, sino que es un tesoro muy amplio que es para todos, ¿no? Alcanza para todos, ¿no? Este tesoro para todas las personas del mundo. Deseo realmente de todo corazón que en el año 2025 ustedes sean prosperados tanto espiritualmente como la prosperidad de su vida, ¿no? Ya sea su trabajo, ¿no?, su familia o sus hijos, que cada parte de su vida realmente Dios pueda obrar con poder, que les permita realmente la bendición en todos los aspectos. También si hay familias que no han recibido la salvación, también que en este año que llega 2025 reciba la salvación, reciba el perdón del pecado, y que en sus corazones principalmente llegue realmente esta certeza: realmente yo tengo el tesoro escondido, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio ha llegado a nuestra vida. Ahora nosotros, mirándolo como el verdadero tesoro, vamos a vivir con gran fuerza y poder en el año 2025. Vamos a predicar el Evangelio con fuerza, ¿no? Ustedes y también. Y si tienen la manera de tener la cuenta de TikTok que tenga más de 1000 seguidores, compartan el estudio, realicen el estudio bíblico. No sé bien todos los días o una vez a la semana, pero compartan la palabra. Otras personas por ustedes también escucharán el Evangelio. También conéctese bien con la iglesia local, con la iglesia en la que están ustedes más cercanos. Conéctese, es decir, que participe del servicio, conozca a los pastores, conozca a los hermanos, tenga la comunión de la vida de creencia, consulte acerca de algunos temas, aprendan cómo pueden vivir por la fe. ¿Entienden?
Por eso en el año 2025 todas estas cosas, si ustedes pueden considerar como el tesoro, entonces querrán aprender muchas cosas dentro de la iglesia. Espero que Dios les bendiga grandemente. Espero que Dios trabaje en sus vidas grandemente en el año 2025 y nos vemos el próximo año. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche tenemos el último estudio del año 2024. La verdad es que en este año yo podía ver cómo Dios trabajaba en mi vida, en muchos aspectos también a través de este estudio bíblico en TikTok. Yo puedo todos los días, casi todos los días, predicar la palabra. Realmente ha sido para mí un privilegio este año 2024 compartir el mensaje del Evangelio. Aunque yo no sabía bien cómo obtener la cuenta y para poder transmitir en vivos en TikTok, pero por la gracia de usted, Señor, podía recibir una cuenta y gratuitamente, y luego por esa cuenta es que estoy compartiendo ya en este año 2024. Hoy es el último día del año. Espero que bendiga a todos los que escuchan el estudio bíblico en TikTok, todos los que están participando diariamente, y que cada uno de ellos, Señor, recibiendo en sus corazones la palabra, la promesa, vea este evangelio como el tesoro verdadero en su vida, que sea lo más importante, que sea lo más valioso, porque dentro de este evangelio está contenido todas las cosas. Dios, quien entregó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, también quiere entregarnos todas las cosas necesarias para nuestra vida. Bendiga, Señor, a todos los hermanos, hermanas, a todos los oyentes de este estudio, y que en el año 2025 también pueda crecer el número de personas que escuchan, también el número de personas que reciban la salvación. Creemos que usted va a trabajar fuertemente el próximo año en Chile y a nivel de Latinoamérica. Dios manifestará gran obra por medio de su iglesia, por medio de los hermanos, por medio de sus siervos. Estará Dios compartiendo este mensaje en todo lado. Bendiga a los hermanos, bendiga, Señor, la plataforma de TikTok para que sigamos compartiendo en este lugar, para que sigamos anunciando la verdad del Evangelio, de que Jesucristo llevó nuestros pecados y nos ha hecho justos, santos y perfectos delante de Él. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.